cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Normalmente cuando tenéis una conferencia, presentáis al que está dando la conferencia, pero como a mí estáis ya cansados de verme, pues no hace falta presentación porque soy el director espiritual, ya soy el Padre Miguel Ángel. Sabéis que estudié en el Seminario Conciliar de San Ildefonso de Toledo, que es un instituto teológico que está afiliado, digamos, pues a la Universidad de San Dámaso de Madrid. Sabéis que también he estudiado el bienio de Historia de la Iglesia y que estoy haciendo mi tesina sobre la Inmaculada Concepción. Y entonces hoy yo vengo pues a explicaros un poquito, ya que dentro de la hermandad pues tenemos pues esas dos imágenes, ¿no? Una es la de Cristo Rey y otra es la del Santo Crucifijo de la Salud, pues un poco adentrarnos en esa cristología, es decir, esa ciencia teológica que estudia pues todo lo que se refiere al misterio de Jesucristo. Muy bien, los tres ciclos, bueno, las tres conferencias del ciclo las hemos llamado Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y esto tiene mucho sentido, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo lo que os pido es que tengáis paciencia, porque la cristología no es fácil. Lo que os pido es que tengáis la mente abierta, y si os cansáis o lo que sea, pues yo intentaré cortar o si me queréis preguntar algo, pero que tengáis paciencia porque es verdad que no es fácil. ¿Por qué? Porque a lo largo de vuestra vida, tanto cofrade como de iglesia, pues habéis aprendido muchas cosas en las catequesis. Pero digamos que ese magisterio, esa doctrina que habéis aprendido por encima, pues tiene por debajo unos pilares. Y nosotros lo que vamos a hacer en esta conferencia es adentrarnos en esas profundidades, digamos, de la teología. ¿Para qué? Pues algunos, pues a lo mejor os podéis aburrir, otros a lo mejor pues os va a ayudar para ampliar vuestros conocimientos, pues porque os gusta a lo mejor leer o os gusta estudiar por lo que es esa ciencia que estudia las cosas de Dios, que es la teología, y también os puede servir para encontrar la verdad. ¿Por qué? Pues porque muchas veces hay una interpretación de las Sagradas Escrituras que puede llevar a confusión. ¿Por qué? Porque puede haber teólogos que se ciñan al Jesús histórico, a ese Jesús que verdaderamente existió, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay fuentes extrabíblicas y fuentes paganas, fuentes bíblicas, ¿no?, que nos van a enseñar cómo ese Jesús existió en una época determinada, pero que pues niegan a lo mejor pues que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso nosotros, en la primera conferencia que vamos a ver, en la primera charla, porque conferencia parece que esto suena, ¿verdad? No, en primera charla lo que vamos a ver es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, pues espero que estas charlas pues os ayuden a entrar sobre todo pues a conocer más al Señor, que de eso se trata. ¿Cuál es el esquema que vamos a seguir en esta charla? Para que tengáis una idea en vuestra cabeza, porque puede resultar difícil para que lo perdáis. Pues vamos a ver qué relación hay, ¿no?, pues dentro de esta teología, a lo que llamamos nosotros esta parte de la cristología, que como he dicho estudia todo lo que se refiere al misterio de Jesucristo, a su obra redentora, el sentido de Cristo, de su muerte en la cruz, y vamos a ver cuáles son las fuentes principales. La fuente principal siempre va a ser para nosotros la Sagrada Escritura, eso es así. Por eso nosotros vamos a ver cómo ya en el Antiguo Testamento, haciendo una relectura pues cristiana, vamos a ver cómo nosotros vamos dentro de ese Antiguo Testamento, ya se hace una prefiguración, ya se habla de este Mesías, ¿no? Y luego también pues vamos a hablar del tema central de lo que puede ser pues la fe cristiana, y es que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿qué es lo que hace?
que se encarna, es decir, que hay un momento en la historia que Dios se hace hombre, que entra en la historia. Fijaos que ese Dios que es eterno, que es ilimitado, pues se hace un niño. Y eso es una grandeza, eso es realmente un misterio para contemplar y pensar cómo Dios se hace hombre, ¿por quién? Por nosotros. Y entonces en esta conferencia, ¿qué vamos a ver también? Pues vamos a ver por qué Dios se hace hombre, vamos a ver qué finalidad tiene eso. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos acostumbrados a ir a misa, ¿no? Es verdad que vamos los domingos a misa, pero no vemos el trasfondo de por qué Dios se ha querido quedar en un trozo de pan. Y eso es un gran milagro que nosotros vemos todos los días. Y fijaos que estamos tan acostumbrados a eso, que vemos como el sacerdote, a través de unas palabras, convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo y pasa tan desapercibido. Y eso es un gran milagro para nosotros, ¿no? Por eso, dentro, digamos, de esta charla, ¿no? Pues he querido comenzar pues con esta frase del Evangelio de San Mateo, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Esa gran frase que el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y esa pregunta os la hago yo a vosotros. Os la hago al principio y os la voy a hacer al final, para ver en el fondo, no si os habéis enterado de algo, porque no voy a hacer ningún examen, pero para ver ese concepto o esa idea de Dios que nosotros tenemos, esas vivencias y experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida cristiana con Dios, pues cuál es ahora, al principio de la charla, y cuál puede ser al final. Fijaos que San Mateo, por poner un ejemplo para introducirnos ya en el tema, San Mateo es uno de los 4 evangelistas, como sabéis, es el primero, y le hace esta pregunta, porque es verdad que la gente, al contemplar los milagros y lo que hace el Señor, se pregunta que quién es este, ¿no? Que si es Elías, que si es San Juan Bautista, que lo habían, pues sabéis que le cortaron la cabeza, que quién era este, uno de los profetas, quién es este, ¿no? Y entonces Mateo, pues que escribe su evangelio para aquellas personas que son judías, pero que se han integrado en el cristianismo, lo que nosotros llamamos los judeocristianos, ¿no? Pues para San Mateo lo más importante es que su evangelio está destinado a estas personas, pero ¿para qué? ¿De qué quiere convencer San Mateo a esos judeocristianos? Pues lo quiere convencer porque sabéis que los judíos tenían una idea del Mesías política. Entonces ellos estaban esperando, y ahora vamos a ver nosotros ese sentido que lo contemplamos en el Antiguo Testamento, pues vamos a ver por qué al Señor le llaman el Mesías, el ungido, el Cristo. Entonces San Mateo tenía que demostrarle a estas personas que el auténtico Mesías, el que iba a instaurar el reino de Dios, era Jesús de Nazaret, el hijo de María y de José. Y por eso el Evangelio de San Mateo comienza con esa gran genealogía tan bien hecha, ¿no? De cómo pues Jesucristo es el sucesor del rey David. Él es el auténtico rey, él es el auténtico Cristo Rey. Y por eso todo lo que vivimos en el Domingo de Ramos. Ese es el sentido litúrgico que tiene, ¿no? Y vamos a ver cómo pues San Mateo en su Evangelio pues continuamente va recurriendo a figuras, a prefiguraciones del Antiguo Testamento para demostrarle a esos judíos que este es el auténtico pues Mesías y que en él se cumplen todas las profecías que se habían dicho de él. Pero eso más profundamente los evangelistas lo veremos en esa segunda charla. Como os he dicho, ¿no? La cristología, que es esta asignatura, entre comillas, tan densa que se estudia en el seminario, para algunos le va a servir de una introducción. Y a los que estáis en la escuela de teología también, pues esto sirve de una introducción porque vais a ver gran parte de esta cristología. La cristología lo que hace es introducirnos en este misterio de Jesucristo, es decir, en su persona, quién era realmente Jesucristo, y en esa obra redentora que realiza Jesucristo. Esa es la realidad, ¿no? Pero si os fijáis, para nosotros el misterio pues nos supera. Para nosotros, ¿qué es un misterio realmente? La palabra misterio lo que hace realmente es que designa algo que está oculto y que a nosotros nos resulta difícil de acceder realmente lo que es el misterio. Pero ¿qué pasa? Que eso es a nivel terrenal,
Pero si eso lo llevamos, ese misterio lo llevamos a ese nivel teológico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si a eso lo llevamos a ese nivel teológico, vamos a ver que el misterio realmente, pues hay verdades ocultas que se nos van a ir revelando a través de la existencia, pues a través de las Sagradas Escrituras, y eso va a ser más accesible a nosotros, como puede ser pues el misterio de cómo se desarrolla la Iglesia. Pero hay otras verdades, hay otros misterios que aparentemente pues son ocultas, inaccesibles, pero que vamos a necesitar de la fe para acceder a ellas, a través de la revelación, pero poniendo nuestro grano de fe. Por ejemplo, la Santísima Trinidad. Algo complicadísimo de entender, que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que esa segunda persona, que es el Hijo, los tres son de naturaleza divina, los tres son de naturaleza divina, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Y sin embargo, la segunda persona, que es Jesucristo, tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Y esa naturaleza humana le viene gracias a la Santísima Virgen María, que de ella toma esa naturaleza humana. Y que no puede ser de una mujer cualquiera, tiene que ser de una mujer inmaculada, concebida sin pecado original, preservada de ese pecado original. Fijaos que todo eso que nosotros celebramos en la liturgia y que para nosotros puede resultar facilísimo de escuchar o de entender, pues eso tiene unas raíces muy profundas en la Sagrada Escritura. Muy bien, ¿y cuáles son las fuentes, los pilares de esa cristología, de estudiar ese misterio de Dios? Pues evidentemente, como os pongo aquí, es la fe. ¿Por qué? Porque la fe nos va a ayudar a superar ese estudio de ese Jesús histórico realmente, de si Jesús existió o no existió, porque el decir que Jesús existió, dudar de eso, pues ya la verdad no hay que dudar, porque tenemos, como vamos a ver, fuentes que nos ayudan a entender esa imagen humana de Cristo, ese hombre especial que pasó haciendo el bien por la tierra. Ahora, la fe nos va a ayudar a comprender que esa imagen de esa persona, que esta persona que está clavada en la cruz, no es Jesús de Nazaret solamente, sino que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para llegar a Jesucristo, el Hijo de Dios, para entender que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, necesitamos de la fe y necesitamos de la razón, de la inteligencia, de esa inteligencia que Dios nos ha dado, porque para eso estamos hechos a su imagen y semejanza. Muy bien, pues vamos a empezar viendo, por ejemplo, fuentes paganas, es decir, aquellas fuentes que no son cristianas y que realmente pues tienen un peso en la historia y que nos demuestran que Jesús existió realmente. Por ejemplo, hay un hombre que se llama Plinio el Joven. ¿Quién es este? Pues Plinio Cecilio II escribe una epístola, ¿no? ¿Quién era este señor? Pues este señor era un gobernador de Bitinia en el año 112. ¿Y qué pasa? Que él escribe al emperador Trajano. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos y él, este gobernador, quiere saber, siendo pagano, qué tiene que hacer con esos cristianos, que cómo actúa ante el comportamiento de esos cristianos. ¿Y qué dice? Constata que los cristianos, como os pone ahí, ¿no?, a cuya confesión pertenece un gran número de hombres, se reúnen en un día determinado antes de salir el sol. ¿Qué día puede ser ese? El domingo, el día del Señor. Y cantan himnos a Cristo. Fijaos que ya utilizan el término Cristo, como a un Dios. Y dice, y ellos juran no mentir, no fornicar, no robar, etc. Dice, por lo demás, los cristianos son inocentes. Ya sabéis, pues, que eso es para verlo en una conferencia de historia de la Iglesia, pues las diversas pues, persecuciones que sufrieron los cristianos. También tenemos, en el año 115, tenemos a otro que se llama Tácito. ¿Quién era Tácito? Pues un historiador romano. Ya sabéis que los romanos tienen grandes fuentes porque tenían esos escribanos que iban redactando la historia tal como la vivían, ¿no? Y en sus escritos, ¿no?, pues hace referencia a esa gran persecución, como sabéis, de Nerón en el año 64, tras ese incendio de Roma, como sabéis, que pues se le echó la culpa
a los cristianos de haber provocado ese incendio, ¿no? Y escribe Tácito, dice, llevan este nombre cristianos de Cristo, el cual bajo el reino de Tiberio fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Esta condena reprimió a sus principios la perniciosa superstición, pero luego surgió de nuevo, no solo en Judea, donde el mal había tenido su origen, sino también en Roma, y a donde confluye todo lo abominable y deshonroso y donde encuentra secuaces. La verdad que a los cristianos nos ponen como un trapo, pero ya sabéis que gracias a San Pedro y a San Marcos, que es el evangelista que escribe todo lo que predica San Pedro en Roma, pues el cristianismo llega allí. Y luego tenemos a otro que se llama Suetonio, que es otro historiador romano, que escribe la vida de Claudio y otra vida de Nerón, y él, pues en estos escritos alude también a los cristianos y a esa existencia, ¿no? Dice, expulsó de Roma a los judíos, está haciendo referencia a esa vida de Nerón, por los constantes disturbios que provocaban a causa de Cristo, ¿no? Vemos que esos seguidores. Y luego tenemos a Adriano, ¿no? Que pues tiene unas normas similares al emperador Trajano, ¿no? Entre el 117 y en 138, y pues en sus cartas también pues hace alusión a ese Jesús, ¿no? Que existió. ¿Por qué explico estas cosas? Porque realmente muchas veces conocemos los evangelios, pero también tenemos que entender que existen otras fuentes que nos demuestran que Jesús existió realmente, ¿no? Tenemos también fuentes judías, no solamente las paganas, y tenemos aquí que os puede sonar más porque se llama Flavio Josefo, ¿no? Que en sus antigüedades judías, es un judeo romano que murió en Roma en el año 98 aproximadamente, y escribe estas antigüedades judías, y entonces por un lado menciona a Santiago, ¿no? Como un hermano de Jesús a quien le llamaban el Cristo. Ya sabéis que todos los discípulos o familiares más allegados a Jesús se le aplica el término de hermano, no porque fueran hijos de la Virgen María, porque María solamente tuvo un hijo, sino por el término de familiaridad se le denomina hermano. Y luego hay otro testimonio que dice, en este tiempo comenzó su vida pública Jesús, un hombre sabio, no asbio, me he equivocado, si es que puede llamársele hombre. Fijaos el término, si es que puede llamársele hombre. ¿Por qué? Porque contemplaban los milagros que hacía Jesús, la curación de los enfermos, la resurrección de los muertos, como su amigo Lázaro, es decir, realizaba cosas asombrosas y enseñaba a los hombres. Esto lo decía, pues, un judío. Luego tenemos otras fuentes judías, que tenéis ahí, que es lo que los judíos denominan el Talmud. Fijaos que el Evangelio de hoy habla precisamente de los fariseos, ¿no? Y es un libro que utilizaban mucho los fariseos, pues que ya sabéis que en el año 70 después de Cristo viene esa destrucción del templo de Jerusalén. Y bien, pues este libro, ¿a qué se dedica este libro judío? Este libro judío va a explicar, pues precisamente, va a comentar la ley judía, ¿no? Y para conducir al pueblo judío, ¿no? Para que no abandonen sus costumbres y ayudar al pueblo judío a mantenerse en el Dios del Antiguo Testamento, en Yahvé. Es un trabajo que se realizó entre los siglos, dicen los especialistas, entre el siglo I y III, ¿no? Y bien, es una continua repetición a lo que los judíos llaman la Mishnah, ¿no? Y sobre todo utiliza un lenguaje muy ofensivo contra Jesús. Fijaos que el cristianismo ya se estaba extendiendo, ¿no? Y entonces en este libro judío dice, en la víspera de Pascua fue colgado Jesús de Nazaret. Un pregonero marchó 40 días delante de él diciendo, ha de ser lapidado porque ejerció la magia. Sedujo a Israel y lo hizo apartarse. Claro, para los judíos, pues que alguien se convirtiera a Jesucristo, ¿no? Pues será apartarse de esa tradición judía, ¿no? Dice, todo el que sepa una justificación para él, venga y argumente a favor de él. Pero no se encontró ninguna justificación y así fue colgado en la víspera de Pascua. Escriben pues estos judíos. Hay otra fuente judío de la que nos queda pues constancia de ese Jesús, ¿no? De esa imagen de esa persona de Jesús que podemos conocer
no estamos entrando en ese... Si os dais cuenta, vamos avanzando, subiendo escalones, estamos en esa existencia de ese Jesús histórico, ¿no? Bien, y otra fuente que le gusta mucho a la gente, que son los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos, pues son aquellos que no entran en el canon. ¿Qué significa el canon? El canon significa aquellos libros que sí están reconocidos por la Iglesia, pues como canónicos, es decir, que están inspirados por Dios. Es decir, pues todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, que si no recuerdo mal son 46, 27, el total, pero que estos evangelios apócrifos, el valor que tienen es que más o menos, pues podemos decir que están escritos, pues a la misma vez que los santos evangelios, y nos van a ayudar, pues sobre todo, a entender y a profundizar y meternos en la época de Jesucristo, sus costumbres, pues el tiempo en el que vivió, la sobriedad. Entonces, en ese sentido, puede ser un apoyo indirecto e histórico a los evangelios canónicos. En el siglo I tenemos los evangelios apócrifos de los hebreos, los ebionitas, los egipcios, San Pedro, y en el del siglo II al V vamos a tener el de Santiago, el Pseudo Mateo y el de Tomás. Y especialmente el de Tomás es el que podemos decir, pues le gusta más a los artistas, a los historiadores del arte y a los escultores y pintores. ¿Por qué? Porque los evangelios apócrifos, pues como narran esas costumbres y esa vida de la infancia de Jesús, pues un poco plasma, pues esa vida del Señor un poco, pues más real, entre comillas, por decirlo de alguna forma. Y en ese evangelio de Tomás, pues vamos a encontrar cómo Jesús daba vida a esos pajarillos de barro, o vamos a ver en ese evangelio apócrifo de Tomás, pues como San José cuando hacía una mesa y la pata se quedaba coja, como el Señor hacía, como Jesús siendo niño, hacía ese milagro de que la pata pues llegara hasta su sitio y ayudaba a San José pues en la carpintería. Bien, pues son detalles, ¿no?, que vamos viendo que nos acercan a ese Jesús, ¿no? Pero ahora vamos a subir un escalón y ahora nos metemos en algo importante, que es la encarnación del Verbo. En ese momento, ¿no?, todos recordáis ese evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, en el que el ángel Gabriel se aparece a María, a la llena de gracia, y le dice que va a ser la madre de Dios, y ella ni se lo esperaba, ¿no? Y podemos preguntarnos, porque ¿cuántas veces habéis escuchado en las catequesis? Dios es nuestro Salvador, Dios ha venido a salvarnos, Dios ha hecho hombre por nosotros, Dios ha entrado en la historia. Dios está destinado a la misión de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, es salvarnos en una cruz. Muy bien. Y entonces una persona que tenga poca fe o su fe haya caído al borde del camino dirá, ¿y a mí Jesucristo de qué me tiene que salvar? Si yo no he hecho nada, ¿no? Uno tiene un Salvador. ¿Y qué fin tiene que Jesús se haya hecho hombre como nosotros en todo, igual a nosotros en todo, como dice San Pablo, menos evidentemente en el pecado? Pues muy fácil, es que siempre hay que recurrir a lo mismo, ¿verdad? Al dichoso pecado original, ¿no? Realmente, pues Jesús, como dice la primera carta a San Juan, podemos decir que hay dos cosas importantes para la que Jesús vino a la tierra, para que esto se nos quede grabado a fuego en nuestro corazón. La primera es, como dice San Juan, para que el mundo se salve por él, porque él es el único que podía salvarnos. Y en segundo lugar, como se dice en el credo largo, ¿verdad?, como se suele decir en el credo niceno-constantinopolitano, dice: el Hijo de Dios, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. A lo mejor, ahora cuando yo explique esta breve introducción al pecado original, podéis decir vosotros, pues padre, me ha roto usted todos los esquemas que tenía. Pero bueno, intentaré no romperlos. Nos situamos todos, ¿verdad? Dios es tan bueno que crea al hombre, crea a la mujer, nos da todo su amor. Todas las tardes paseaba Dios, ¿verdad?, por el paraíso. Ese paraíso no teníamos que trabajar, no teníamos que hacer nada, teníamos que contemplar a Dios.
y disfrutar de Dios, disfrutar de ese amor de Dios. Y Dios le dijo, pues eso, que podían hacer lo que les diera la gana, menos tomar el fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero como nosotros somos curiosos por naturaleza,